¿Cuál era el otro que teníamos? Staphylococcus. ¿Cuál era el otro? Ahora, claro, se dice ¿era el pseudo? Pseudonoma. No, el Staphylococcus. Es el Staphylococcus pseudo intermedio de resistencia a meticilina. Entonces, estos dos niños, ¿sí?, son superbacterias, por así decirlo, ¿sí? Y tienen una capacidad bastante importante como para, a ver, no generar mecanismos de resistencia a los antibacterianos, porque estos dos niños ya los tienen implícitos, ¿sí? Ellos ya hace muchísimo tiempo lo desarrollaron. Y es por eso que cuando tenemos algún tipo de infección, sobre todo a nivel cutáneo, eso les decía, los gringos se enfrentan mucho a eso. Y lastimosamente uno de los grupos profesionales más afectados son los veterinarios. ¿Por qué? Nadie se imagina que atender a un perro con pioderma, o al atender a un paciente con un pioderma, va a ser un pioderma generado por esos dos, o por cualquiera de esos dos, ¿sí? Entonces, esos dos bichos suelen generar mucha tasa de mortalidad en veterinarios, sobre todo en este país, en Estados Unidos, por el gran número de antimicrobianos que tienen allá. ¿Cuándo se utilizan estos? ¿Sí? Su uso queda reservado única y explícitamente cuando los antibióticos convencionales fracasaron, ¿sí? Es decir, cuando los beta-lactámicos normales fracasaron, es decir, cuando incluso las cefalosporinas de quinta generación, como la ceftarolina, fracasó, ¿sí? Cuando los fluoroquinolonas ya no hicieron nada, cuando los macrólidos literalmente no están haciendo nada, cuando las glicosamida ni las rifamicinas no sirven, ¿sí? Cuando todo el resto falla, allí los empezamos a sacar estos, ¿sí? ¿Cuáles son uno de sus principales exponentes? Si dicen carbapenémicos, ¿cuál será? Carbapenem, por ejemplo, es uno de ellos. Imipenem es otro de ellos, ¿sí? Al imipenem generalmente lo van a encontrar como una combinación de imipenem más cilastina. La cilastina no va a potenciar al imipenem, es más bien para estabilizar la molécula del imipenem, ¿sí? Por eso no lo van a encontrar solo nunca como imipenem, siempre es imipenem más cilastina. Esos dos son los más importantes y relevantes a nivel de veterinario, ¿sí? Entonces, ¿cuándo vamos a utilizar esto? Primero, infecciones graves por bacterias o microorganismos multiresistentes. MRSA, ¿sí? Y MERS generalmente, a ver, son con los últimos que nos queremos topar, ¿ya? Pero tenemos otro grupo de bacterias bastante malucos, ¿sí? Por ejemplo, Staphylococcus aureus, Streptococcus, son los de toda la vida. Pero ¿qué otro tipo de bacterias? Gram negativas como coli, Klebsiella, Enterobacter, Proteus, Pseudomonas, ¿sí? Existen pseudomonas, ¿sí? Que son multiresistentes, pero generalmente imipenem y meropenem van a trabajar bastante bien con pseudomonas, ¿sí? ¿Qué tipo de infecciones pueden generar este tipo de microorganismos cuando son multiresistentes? Es decir, sobre todo cuando hablamos de Enterobacter y tienen algo que se llama BLI. No sé si han visto en los antibiogramas que les viene como BLI, ¿sí? BLTE, tal cual allí, ¿sí? Allí estamos hablando de que son microorganismos que tienen la capacidad de generar beta-lactamasas de espectro extendido. Es decir, si una E. coli es BLI, esa vaina es resistente a un montón de situaciones, ¿sí? Hablando de beta-lactámicos, ¿sí? Porque va a tener una generación de beta-lactamasas bastante importante. Entonces, carbapenémicos como el carbapenem, el imipenem, aquí entra también el meropenem, los vamos a utilizar sobre todo cuando tenemos este tipo de infecciones multiresistentes en donde todos los otros tipos de antibióticos fracasaron. Obviamente van a hacer cultivo y antibiograma antes de utilizar a este niño. Mejor dicho, van a tomar las muestras para hacer el cultivo y antibiograma, ¿sí? ¿Únicamente va a cubrir estos? No, también va a cubrir, o cubre, mejor dicho, anaerobios, bacteroides, Clostridium y Fusobacterium.
Entonces, ¿se dan cuenta del espectro que tiene? Es una máquina. Esto es amplio espectro. ¿Sí? Y la mayoría de estas superbacterias se pueden encontrar específicamente como en hospitales, porque es como... Por ejemplo, Pseudomonas es nosocomial. ¿Sí? Ahora, en pacientes muy debilitados en ambiente hospitalario, como les decía, las infecciones nosocomiales, sí, esto lo vamos a tener muchísimo en unidades de cuidados intensivos, por ejemplo. ¿Sí? O en unidades de neumología, se los va a tener un montón. Entonces, les hice una lámina y media simpática para que cachen cómo funciona más o menos los beta-lactámicos. ¿Sí? Las penicilinas van a atacar una sola parte específica de la bacteria. Vamos a imaginarnos que esta fortaleza es una bacteria. Entonces, las penicilinas convencionales, sean naturales o aminopenicilinas, van a trabajar sobre una parte en específico, ¿sí? Las cefalosporinas van a trabajar sobre más zonas a la vez, ¿sí? Van a atacar mucho más zonas diferentes. Entonces, tienen mucho mayor chance de poder debilitar la barrera bacteriana y lisarla. Los carbapenémicos tienen la capacidad de atacar muchísimas más puertas, muchas más estructuras de esa fortaleza. Entonces, cuando hablamos de esto, hablamos de un espectro muy amplio, ¿sí? En teoría no debería haber una bacteria, ¿sí?, que tenga la capacidad de soportar tantos puntos de ataque al mismo tiempo. Lo más cercano a ellos es Staphylococcus aureus resistente a meticilina. ¿Sí? Tenemos un espectro reducido, amplio espectro, amplio espectro si hablamos de cefalosporinas desde tercera generación para arriba, y esto sería un espectro absurdamente amplio. Por eso no solo se utiliza de manera convencional. No es que nosotros digamos, a ver, tengo un paciente con neumonía, metámosle imipenem, por ejemplo. No, eso sería una locura. Glucopéptidos. Por ejemplo, ¿cuál se les viene a la mente allí? Ese es otro grupo. ¿Cuántos tiempos nos faltan? Los glucopéptidos, misma historia, también actúan sobre la pared bacteriana, pero de manera diferente a los beta-lactámicos. Aquí el glucopéptido va a actuar directamente sobre una doble cadena de D-alanina. ¿Sí? Esta doble cadena de D-alanina es precursora de los peptidoglicanos. Si la pared bacteriana no es capaz, o si la bacteria no es capaz de metabolizar los peptidoglicanos, no tiene materia prima para crear una pared bacteriana. Es decir, digamos que estamos en una construcción, por ejemplo. ¿Sí? Tenemos algo que no va a atacar directamente a una pared ya formada. Va a atacar a la materia prima, va a debilitar a los ladrillos antes de que formen esa pared. No sé si me hice entender ahí. ¿Sí? Entonces, acá principalmente vamos a tener espectro a qué cosa, gran positivos, ¿sí?, incluyendo Staphylococcus aureus resistente a meticilina y Staphylococcus intermedio resistente a meticilina. Streptococcus y enterococcus, ¿sí? No cubre gram negativo, ¿sí? Olvídense de eso. El mayor exponente de esto, vancomicina. ¿Sí? Entonces, utilizar vancomicina para, yo qué sé, una peritonitis que generalmente va a ser más ligado a gram negativos, como que no tendría mucha lógica, ¿verdad? Para nada. ¿Sí? Inmunobacteriano. A ver, entonces, la vancomicina sería, ¿qué espectro tendría? ¿Amplio espectro como los carbapenémicos? No, al contrario, este es un espectro muy reducido, ¿sí?
¿Por qué? Porque se centra específicamente en un grupo bacteriano bastante reducido y específico, ¿sí? ¿Por qué les recalco esto? Porque en muchas ocasiones he escuchado que la vancomicina es amplio espectro y no, es todo lo contrario, ¿sí? Y monobactámicos, ¿sí? Dentro de los monobactámicos, a ver, obviamente todos estos son bactericidas, ¿no? No podemos tener ese potencial solamente siendo bacteriostático. Dentro de los monobactámicos, el principal exponente que tenemos es el astrenano, ¿sí? Con Z, astrenano. Este, en cambio, va a actuar directamente sobre gram negativos aerobios. ¿Cuáles, por ejemplo? Escherichia coli, Klebsiella, Enterobacter y Proteus, ¿sí? Y resulta también bastante activo en contra de Pseudomonas aeruginosa. ¿Se dan cuenta cómo en muchas ocasiones se resalta la actividad sobre Klebsiella y sobre Pseudomonas? No muchos antimicrobianos nos sirven para esto, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? Glucopéptidos como la vancomicina, ¿verdad? Espectro amplio o muy cortito. Corto, es un espectro reducido, muy bien, ¿sí? ¿Sobre quiénes va a resultar extremadamente útil la vancomicina? Gram positivos, ¿sí? Dentro de ellos, MERSA, ¿sí? Y MERSA. ¿Qué más? No cubre gram negativos, sobre todo gram negativos aerobios o qué? En general gram negativos, ¿sí? Misma historia, únicamente se le van a reservar para infecciones generadas por microorganismos y por bacterias gram positivas resistentes a otro tipo de microorganismos. Entonces teníamos, ¿qué más? Carbapenémicos. Los carbapenémicos activos, ¿sobre quiénes eran? Sobre una molécula. ¿Sí? Pero ¿a qué tipo de microorganismos iban a afectar? Literalmente a todos, ¿verdad? En teoría son capaces de matar todo. Los glucopéptidos, como la vancomicina, van a afectar sobre todo a gram positivos, y los monobactámicos, como el astrenano, gram negativos. ¿Sí? Son muy específicos de esto. ¿Por qué es importante esto? Para poder hacer ese tipo de terapia. Eso es lo que se conoce como terapia antibiótica en 4 puntos cardinales. ¿Por qué 4 puntos cardinales? Vamos a agrupar a los diferentes microorganismos en 4 zonas muy específicas, ¿sí? Gram positivos, estafilococos, estreptococos, enterococos, ¿sí? Anaerobios, bacteroides, Clostridium y Fusobacterium. Al sur vamos a tener microorganismos atípicos, como por ejemplo Mycoplasma y Clamidia. Y finalmente al oeste vamos a tener gram negativos aerobios, como por ejemplo E. coli, Klebsiella, Pseudomonas y Proteus. ¿Se dan cuenta que estamos cubriendo todo, verdad? Entonces, si queremos hacer una terapia antibiótica en 4 puntos cardinales, tenemos que cubrir absolutamente todo eso. ¿Cuándo aplica eso? ¿Eso aplicará en un paciente con diarrea, por ejemplo? No, en un paciente con traqueobronquitis. No, ¿verdad? Este tipo de antibioterapia la vamos a reservar para cuando tengamos pacientes, ¿sí?, con infecciones multiresistentes. ¿Y cómo sabemos que son multiresistentes? En pacientes muy complicados. Por ejemplo, esto queda reservado para los pacientes sépticos o para pacientes en unidades de cuidados intensivos, ¿sí? En pacientes donde su sistema inmunológico literalmente no sirve y dependemos únicamente de antimicrobianos, ¿sí? ¿Cuáles son las combinaciones que se van a utilizar? Generalmente tenemos que utilizar algo que actúe en gram positivos, algo que actúe en gram negativos, ¿sí? Algo que actúe en gram negativos aerobios. Recuerden que tenemos anaerobios también. Cuando hablemos de los atípicos, ¿sí?, vamos a tener siempre a consideración que estos dos de acá no van a estar presentes casi siempre, ¿verdad? Entonces eso es como que los podemos dejar a un ladito. Perfecto. ¿Qué tipo de combinaciones antibióticas han escuchado que usan o han utilizado ustedes? Cuéntenme.
Cuando utilizamos, por ejemplo, una amoxicilina más ácido clavulánico, que es una aminopenicilina pronunciada, lo utilizamos conjuntamente con una fluoroquinolona como ofloxacina, ¿qué estamos cubriendo? Gram positivos y gram negativos, ¿verdad? Estamos haciendo amplio espectro. Si tenemos anaerobios, ¿qué más le meteríamos ahí, por ejemplo? Retiremos, ya, para este ejemplo, retiremos a la amoxiclavulánico, digamos, tenemos lo que les mencioné en la clase anterior, un absceso prostático. ¿Qué utilizaremos? Ahí la combinación ideal suele ser un metronidazol más una fluoroquinolona, sea enrofloxacina, ciprofloxacina, levofloxacina, cualquiera que ustedes gusten. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué es lo que tienen que considerar también en este tipo de situaciones? Lo que veíamos en un inicio, tanto farmacocinética como farmacodinámica. ¿Qué tan eficiente va a ser que un fármaco pueda llegar a una próstata con un absceso? ¿Sí? ¿O qué tan eficiente puede ser una cefalosporina de primera generación si tengo una bronquitis? Las cefalosporinas de primera generación tendrán una capacidad muy eficiente de atravesar la barrera hematoencefálica como una cefalosporina de tercera generación, por ejemplo. No, ¿verdad? Entonces, por eso es súper importante considerar, primero y antes que nada, la farmacocinética y farmacodinámica del antibiótico que vamos a utilizar. ¿Sí? Sí, es algo absurdo lo que les voy a decir, pero para una meningitis, ¿utilizarían ampicilina? No, ¿verdad? Resulta algo medio absurdo. Lo mismo pasa, pero con otros nombres de antibióticos. ¿Sí? He visto usar vancomicina de manera subcutánea una vez al día para tratar diarreas. Entonces, y en gatos. Entonces, primero, así le de doler la vancomicina, ¿no? Inyectada subcutánea en un gato. Un gato, ¿qué suele hacer? Suele hacer un fibrosarcoma del punto de inyección, ¿verdad? No es tan común, pero si le vamos a inyectar vancomicina, como que se volvería un poquito más común, ¿verdad? Para una diarrea, ¿sí? ¿Qué tipo de microorganismo sobre todo va a cubrir vancomicina?